Hace unos días tenía que ir a la farmacia a comprar algo para mi pancita porque llevaba unos días cagando mal. Generalmente voy en coche a la farmacia porque queda como unos 4 kilómetros. Y justo ese día que necesitaba ir en fa, no había coche en mi casa. Pensé en usar la bici, pero tengo diarrea, está lloviendo y tengo que subir una pendiente leve, pero una pendientita, los 4 kilómetros de camino de mi casa a la farmacia. Caminar también estaba fuera de la conversación e ir en transporte público tampoco era buena idea. Si me quisiera ir en chato tendría que caminar como 1,5 kilómetros en una pendiente todavía más pronunciada y lo peor es que me llevaría en otra dirección por completo porque ni siquiera me lleva a la farmacia más cercana. En mi completa, ácida y algo líquida agonía, me pregunté a mí mismo, ¿siempre ha sido así? O sea, ¿la gente siempre ha quedado bien lejos de los lugares a donde tiene que ir? ¿Siempre la gente en las ciudades se ha tenido que mover distancias larguísimas para comprar cosas tan banales como medicina? Y güey, pensando en otras cosas, ¿es de veras necesario que las ciudades sean tan grandes? ¿Por qué todas las cosas quedan tan pinche lejos? En el pasado, ¿cómo le hacían esos vergas? No tenían coche. Y eso me resonó. En el pasado no tenían coche. ¿Cómo se movía la gente entonces? ¿Cómo es que las ciudades se hicieron tan grandes? ¿Y por qué es necesario tener coche para todo? ¿O darle 4 horas de tu vida al transporte público diariamente? ¿Qué digo? Las puedes pasar dormido en el camión o en el tren, o luchar por no quedarte dormido en el tráfico en tu ataúd con ruedas de 100,000 varos, con aire acondicionado y la peor playlist de Spotify que he escuchado en toda mi vida, mientras te mamas 200 varos de gas yendo a 21 kilómetros por hora y sintiéndote superior a los cabrones del macrobús que te acaban de pasar por el carril exclusivo. ¡Woo! ¡Qué gran privilegio tener coche, eh! Definitivamente la manera en la que nos transportamos apesta. Es ineficiente, es insegura y es bastante reciente. Y viendo cómo otras ciudades se dieron cuenta de esto y ya están cambiando sus modos, ciudades como París, Ámsterdam, Barcelona, me hace preguntarme, ¿hay alguna razón por la que todas las ciudades tienen una cantidad asquerosa de tráfico? ¿Hay maneras más eficientes de transportarse? Sí, veamos la historia. Por lo general la mayoría de los seres humanos caminamos, y durante miles de años las conglomeraciones de seres humanos se movían así, con los medios que nuestro Señor Dios, el infinito abismo cósmico, nos dio. Caminábamos para comer, para explorar, para buscar las mejores condiciones. Ayudábamos a los que no podían hacerlo e incluso hacíamos prótesis para que todos pudiéramos desplazarnos. Ya que se logró la domesticación de los animales de carga, la invención de la rueda y los carruajes en general, empezamos a movernos de maneras más eficientes, sin cansarnos tanto, pudiendo cargar más carga, válgame. Sin embargo, ese transporte es bastante caro, pues porque es caro mantener un animal en condiciones chidas, en especial cuando ese animal pesa 4 tus, es una máquina de cagar y carga todas las cosas que tú literalmente no quieres cargar. También es por eso que aunque las ciudades nacían, las poblaciones aumentaban y los imperios crecían y hacían cosas de imperios, construían edificaciones megalíticas, invadían otros lugares, conquistaban otras personas, hacían rutas de comercio. Las ciudades nunca crecían más de lo que debían. Las personas tenían que poder caminar dentro de las ciudades para vivir. No solo se trata de transportarse, se trata de hacer cosas cuando llegas a ciertos lugares, ¿no? Y no tienes todas las horas del día. Eso a diferencia de nosotros que desperdiciamos horas y horas y horas y horas en el tráfico. A veces incluso parece que la cosa más difícil es viajar de tu casa al jale más que jalar. Todos, desde el más poderoso hasta el más jodido, todos caminaban. Y hasta los preciosos caminos de Roma que fueron hechos con carretas en mente, todos eran caminables. Las legiones también caminaban por ellos y eran importantísimos para la logística que mantuvo fuerte el imperio durante siglos. ¿Y sabes qué? Aún en esos caminos había embotellamientos. Sí, los caminos estaban hechos con suficiente espacio para que las carretas y las personas fueran caminando al mismo tiempo. En un espacio mixto, ¿no? Pues van la carreta y las personas van caminando al lado de sus pertenencias, de su mercancía. Sin embargo, como en nuestras ciudades modernas, también se hacían cuellos de botella cuando llegabas a ciertas partes de la ciudad. Después, por ejemplo, cuando llegas a las ciudades, a las murallas, y alguien te hace un chequeo, tienes que pagar una cierta tarifa. Nuestro símil podrían ser las casetas
Pero bueno, eso no importa. En realidad a lo que quiero llegar es que esos caminos también se saturaban, porque solamente había dos maneras de transportarse. O te ibas a lomo de pony o te ibas a patín bombín. Lo sé, fue un pésimo chiste. Sin embargo, si brincamos al futuro, podemos ver que aunque las ciudades crecían y crecían y las poblaciones aumentaban y aumentaban, las ciudades se mantenían de un tamaño relativamente normal. Un tamaño conservador, comparándolo a los que tenemos ahora. Podemos ver ejemplos en ciudades como Londres, Nueva York, mi preciosa Guadalajara. Y miren, con esto tengo que aclarar dos puntos antes de empezar a entrar en materia, porque miren, yo no soy partidario de las ciudades hiperdensas, que son tan densas hasta el punto de ser insalubres, como fue el caso de muchas metrópolis europeas. Pero sí soy fan de hacer sistemas eficientes en las ciudades. Y honestamente, el tráfico es una de las cosas que más me cagan en esta vida. Y es porque, honestamente, la manera en la que hemos manejado el tráfico es una cosa medio culera. Y mire, te voy a platicar un poco de cómo fue en mi ciudad. Pero creo que vamos a poder encontrar muchas similitudes en las historias de nuestras ciudades. En su origen, la ciudad de Guadalajara fue construida como un centro urbano y administrativo. Se convirtió en la capital de la Nueva Galicia y posteriormente en la capital del estado de Jalisco. Es la segunda ciudad más importante y más grande de todo México, y el área metropolitana es casa de aproximadamente 4.8 millones de changos. La ciudad de Guadalajara durante gran parte de su historia fue expandiéndose desde el centro histórico hacia afuera, y el centro histórico de la ciudad sigue siendo el más importante, tanto económica como comercialmente. En el centro histórico se encuentran los edificios más emblemáticos y más importantes de la ciudad. Sin embargo, hablando de tráfico a nivel de calle, durante gran parte de su historia, digo para 1874, que no fue hace mucho hablando históricamente, la ciudad medía 35 cuadras, aproximadamente, y era casa de 75,000 habitantes. Era una ciudad de tamaño decente y, honestamente, hasta ese punto no tenía problemas como que estructurales en la manera en la que manejaba el tráfico. Aparte eran bastante visionarios y querían dejar una ciudad preparada para el futuro, así que en 1875 abrieron las primeras líneas de transporte público. Tranvías de burritos. Qué chido. En 1875 se propone el sistema de tranvías. En 1880 sale el primer tranvía jalado por mulitas en sus vías y todo el pedo. Para finales de ese mismo año ya se tienen 2 líneas y 34 carros de ruta. En 1905 la ciudad se ve que no va a parar de crecer y empiezan a complementar el servicio con carros eléctricos. Ya no solamente son tranvías de mulitas, ya son carros eléctricos, tranvías normales. Y este servicio era eficiente y de los más usados en la ciudad. Hasta 1924 seguía siendo uno de los principales. Y miren, en mi ciudad y en muchas otras partes del mundo hubo un boom poblacional para inicios del siglo XX. Guadalajara tuvo un brinco poblacional y territorial bastante notable. Y con el crecimiento poblacional tan repentino vendrían muchos problemas de transporte, tan graves que tanto en mi ciudad como en muchas otras ciudades no se han podido resolver aún. Por ahí de la mitad del siglo XX, más o menos por el 1945, la ciudad había crecido 156%. Pasamos a tener 75,000 habitantes a aproximadamente 120,000. Y también el hecho de que la misma ciudad se expandió territorialmente hacia los lados para darle cabida a tantísimas personas. Antes la ciudad de Guadalajara tenía una distinción bastante diferente, o sea, estaban conectadas por carreteras las ciudades de la zona metropolitana. Hoy es muy diferente saber en qué momento dejas de estar en Guadalajara y en qué momento pasas a estar en Zapopan. Las que antes eran carreteras ahora son avenidas. Y justamente en este punto es donde todo cambia. Aquí se pueden tomar buenas o muy malas decisiones. Y una de las decisiones que tomó el gobierno de Jalisco, y estoy seguro de que muchos de ustedes van a ver que muchos de sus gobiernos también tomaron la misma decisión, fue delegar la responsabilidad del transporte de los prestadores de servicios públicos a los individuos. Dejamos de darle prioridad a los transportes masivos para que la gente se comprara su propio coche. Los ferrocarriles, tranvías y trolebuses dejaron de ser tan populares y dejaron de ser prioridad para los gobiernos locales y federales. Y todo el modelo de modernización a la europea que había propuesto Porfirio Díaz unas décadas antes fue abandonado en pro del modelo de modernización americano, que eso significa coches. Muchos coches.
Con estos cambios se buscaba conectar más a la ciudad sin tener que invertir tanto en infraestructura pública, y al mismo tiempo dar una imagen de modernidad, una modernidad ajena y distinta a aquel periodo pre-revolución, que estaba dominado por ferrocarriles y transportes colectivos sobre rieles. Las élites tapatías para 1909 festejaban vestidos de gala y con sombreros de copa la inauguración de los primeros tranvías eléctricos en Guadalajara. Para 1929 todos manejaban sus caballos de hierro, como les llamaban a los automóviles. Y en esas épocas es donde vemos que cambia el paradigma por completo en cómo se desarrolla la ciudad de Guadalajara. Pasa de ser una ciudad orgánica, caminable, con negocios en los barrios, con distancias cortas entre tu casa y el trabajo, con niños jugando, a ser una metrópolis con avenidas amplias, con suburbios, caminos pavimentados y caminos exclusivos para vehículos que van a altas velocidades. Las zonas comerciales se separan por completo de las zonas de vivienda y se hacen zonas de vivienda lejos del centro de la ciudad. La intención es que tengas suburbios, tengas zonas residenciales donde no haya mucho ruido y cosas así, pero lo que obtienes es un montón de gente manejando de lugares que están lejos de sus trabajos a sus trabajos, ocasionando un montonal de tráfico. El automóvil particular pasó a ser la prioridad de la infraestructura urbana. Y por darle prioridad a los automóviles particulares, se dejaron de lado las prioridades de peatones, ciclistas, jinetes, carretoneros, incluso los mismos servicios de transporte público, como los tranvías. El chiste es, mira carnal, si te quieres mover en la ciudad, cómprate un coche. Y si eres muy jodido para comprarte un coche, vete en camión. Hay de dos sopas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que también los caminos en Roma se saturaban y era porque nada más tenían de dos sopas para transportarse? Bueno, pues básicamente regresamos a esos tiempos. En 1924 en la ciudad de Guadalajara la red de transporte público era muy robusta. Había tranvías eléctricos, tranvías de mulas, funiculares, trenes, aparte de autobuses, aparte del vehículo particular, aparte de las bicicletas y aparte de que te podías mover a pie y de que no estaba todo bien pinche lejos. Cuando empezamos a ver que la gente empieza a conducir autos particulares en la ciudad, aquí en Guadalajara hubo aproximadamente 453 atropellados de 1917 a 1930. O sea, son 450 atropellados en un lapso de 13 años. Son bastantes, algunos murieron, pero no es tan exagerado como la cifra actual. Solamente en el año 2017 hubo 16.353 accidentes automovilísticos. De estos, 13.624 fueron choques y 368 fueron atropellamientos. 453 atropellados en 13 años cuando los coches, su máxima velocidad era como 40 km por hora. Y nada más en 2017, 368 atropellamientos. De todos estos percances automovilísticos, entre todos los accidentes, hubo 3.236 heridos y 247 muertos. Y del total de percances, en el 21% de ellos participa el transporte público, los camiones. También el transporte público en esa ciudad abandonada por Dios ocasionó el 26% de las lesiones y aproximadamente el 14% de todas las muertes. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y con el auge de todas las economías, Guadalajara decidió seguir desarrollándose con el modelo americano. Si quieren saber más acerca de eso, les recomiendo este libro. No sé en qué lado vaya a salir. A diferencia de muchas ciudades ya establecidas alrededor del mundo que tienen varios siglos de edad y tienen infraestructura también de varios siglos de edad, donde hay callejones angostos y la infraestructura es un poco más caminable, las ciudades aquí en Norteamérica son bastante más nuevas. Y eso implica que hay mucha tierra para la que expandirse hacia los lados. Tal es el caso de Guadalajara, que para 1950 apenas estaba creando la zona industrial y para 1960 tenía literalmente el doble de territorio que tenía la década pasada. Y algo que pasó en Guadalajara, que también pasó alrededor de todo el mundo, fue que para no limitar a la población a que tuviera que viajar al centro para realizar actividades económicas, trabajar, etc., empezaron a abrir plazas comerciales.
centros comerciales donde la gente puede ir a comprar y participar en la economía y trabajar y abrir su propio negocio, etcétera, ¿no? Esto lo podemos ver aquí en Guadalajara, en especial con el desarrollo de plazas como Plaza Patria, Plaza Oblatos, Plaza del Sol, Andares, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya vemos que no solamente se satura el tráfico hacia el centro de la ciudad, sino que básicamente toda la ciudad se satura de tráfico. Y aunque en teoría una zonificación de la ciudad suena como una buena idea, desde su ejecución en los años 80 no ha causado más que problemas. Hay muchísimos casos en los que las personas tienen que viajar de un lado al otro de la ciudad, ya sea para trabajar, para visitar parientes, por cuestiones de ocio. El concentrar los trabajos y las zonas de ocio en lugares tan grandes y con infraestructura solamente pensada para coches solamente ha empeorado el tráfico. Ya no tenemos nada más caos en el centro, ahora tenemos caos en todos los demás puntos de la ciudad. Hubo un boom poblacional y la población de Guadalajara sigue en aumento. Sin embargo, cuando la tendencia poblacional empezó a aumentar, la ciudad decidió hacer suburbios, donde predominan las casas unifamiliares y los edificios de departamentos, sin mucha oportunidad para hacer negocios locales, oficinas, otro tipo de establecimientos dentro de esas zonas vecinales. Y eso hace que la gente se vea obligada a hacer trayectos largos para ir a zonas predominantemente comerciales. Todos estos centros comerciales y poblacionales están conectados por vehículos particulares o los autobuses, lo cual ocasiona más tráfico. Para estas épocas, en el continente europeo y aún a pesar de la destrucción que trajo la Segunda Guerra Mundial, también en algunas otras partes del mundo, ya se cuenta con infraestructura para sostener y desarrollar ciudades que van a seguir creciendo y creciendo. Para que tu ciudad y tu población puedan ser dignas, tienen que poder gozar de servicios de transporte público dignos. Tienen que poder tener opciones de bajo costo y de bajo mantenimiento. Y buenos ejemplos de estos son los servicios de metro de Londres o de Ámsterdam, los servicios de tranvía de Suiza o de Berlín, los ferrocarriles de Francia o de España, los sistemas de transporte integral de China. En Guadalajara en específico se optó por los autobuses, que son el sistema con más distribución en toda la zona metropolitana de Guadalajara. También están uno que otro trolebús, están las 3 líneas del tren ligero, pero honestamente quienes tienen la prioridad son los autobuses. Y como básicamente tienen un monopolio los de la Alianza de Camioneros en esa ciudad, es muy difícil elevar los estándares de calidad. Y eso afecta de muy gran manera la movilidad de la ciudad, porque solamente tenemos de dos sopas. O te compras un coche, o lidias con un servicio de transporte público subpar. Al día de hoy el gobierno de Jalisco ha tomado una que otra acción para mitigar el problema del transporte público y del tráfico en la ciudad. Sin embargo, han sido muy conservadores y bastante lentos conforme a buscar soluciones al tráfico, que es uno de los mayores problemas que tiene esta ciudad. Estamos en un sistema que cada día se colapsa más. Antes solíamos tener horas pico de tráfico, ahora literalmente todo está lleno de horas pico. Y bueno, ¿qué nos podemos llevar de todo esto que les acabo de contar acerca del tráfico? Lo primero es que el tráfico apesta. Tiene que ver con una gestión y con el seguir un modelo en específico. ¿Y qué podemos hacer con eso? Podemos mejorar el modelo o cambiar el modelo. En Guadalajara hoy en día contamos con varias opciones, pero muchas están incompletas y muchas son ineficientes. Si queremos solucionar el problema del tráfico, tenemos que hacer que sea mucho más atractivo que la gente vaya en transporte público a sus lugares de trabajo a que vaya en coche. El problema es que generalmente los servicios de transporte público ya están saturados. Hace falta mejorar la infraestructura del transporte público y no solamente tener a los camiones como la espina dorsal de todo este sistema. ¿Qué pasaría si en esta ciudad volvemos a introducir un servicio de tranvía? ¿Y si ampliáramos aún más los servicios del tren ligero? ¿Y si terminamos las ciclovías y las hacemos amplias para que puedan haber muchos ciclistas en la ciudad? Y que no tengan que meterse los carriles poniéndose en riesgo. Creo que esto podría ayudar a aliviar la situación de una ciudad tan increíblemente dependiente de los coches y que tiene una velocidad promedio de 18 km por hora. El que hagamos esta ciudad más caminable, que haya más servicios de transporte público, que haya mejores servicios de transporte público, que los negocios y las casas no estén tan lejos unos de otros, eso ayuda a que la ciudad no esté tan colapsada porque nada más dependemos de los coches. Si cambiamos el modelo y cambiamos el paradigma que tenemos, podemos empezar a tener ciudades más fuertes, que estén preparadas para tener todavía más personas, porque no vamos a dejar de crecer poblacionalmente.
todo lo que gastamos en reparar las calles cada que llueve, podríamos gastarlo en mejores sistemas de transporte. Podríamos evitarnos muchos accidentes. Y podríamos hacer una mejor ciudad. Y para la gente que va a decir, güey, es que eso va a salir muy caro, literalmente hubo un periodo en esta ciudad y en la historia de muchas otras ciudades en las que se destruyeron edificios históricos y lugares históricos para dar paso a avenidas. Creo que sale mucho más caro eso que hacer un buen servicio de tranvía y tal vez quitar 1 o 2 carriles para los coches para que mucha más gente pueda ser transportada. Pero no lo sé, esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Dímelo todo en los comentarios. Sin más que decir, yo soy Bob, soy historiador y estoy muy feliz de que estés aquí. No olvides suscribirte, deja tu like, tus comentarios y dale click a la campanita. Yo sé, es una lista muy grande de cosas, pero te quiero mucho. Toma agua.